Bueno, cualquiera que haya estado recorriendo las calles de Lima en estos últimos días o incluso semanas, seguramente se ha topado con una imagen que ya se está volviendo tristemente cotidiana. Sí, es una escena bastante frustrante. Exacto, genera una mezcla de resignación, muchísimo estrés y, bueno, los bocinazos a las 3 de la mañana. Me refiero a esas interminables y frustrantes colas en los grifos. Ajá, filas de vehículos estacionados por cuadras enteras buscando GNV y GLP. Y para ponerlo en palabras sencillas antes de avanzar, estamos hablando del gas natural vehicular y el gas licuado de petróleo, que son básicamente la sangre que mantiene vivo a casi todo nuestro sistema de transporte público, a los taxis y a la carga pesada. Claro, ver a conductores perdiendo horas enteras de trabajo, durmiendo en sus asientos, da la sensación general de que algo fundamental en el engranaje de la ciudad simplemente se ha roto. O sea, a simple vista y leyendo los titulares rápidos de las noticias, esto se percibe como un mero problema logístico. Como si fuera un tubo que sufrió una falla técnica o un camión cisterna que no llegó a tiempo por el tráfico en la carretera. Tal cual. Un retraso temporal que se soluciona con un poco de paciencia. Pero las ideas y los datos que vamos a explorar en nuestro análisis a fondo de hoy revelan una historia muchísimo mayor. Mucho más compleja y francamente bastante preocupante si empezamos a mirar hacia el futuro. Sí, el objetivo de esta exploración detallada de los documentos que tenemos no es debatir a qué hora exacta van a llegar los camiones para reabastecer las estaciones. No, para nada. La misión hoy es desentrañar la verdadera raíz de esta crisis energética actual. Hablamos de la tremenda fragilidad sistémica de nuestra matriz y cómo en esencia urge dejar de depender de un solo cordón umbilical. Ajá. Así que, vamos a desempacar todo esto que hay detrás de esas filas de autos atrapados en la madrugada. Y fíjate si conectamos esa imagen tan vívida de los grifos con el panorama general de cómo funciona la energía a nivel nacional, la situación cobra un sentido completamente distinto. A ver, explícanos un poco más esa conexión. Las ideas centrales de esta evaluación técnica nos muestran que el incidente reciente en el sistema de transporte de gas natural allá en el sur del país no es un evento aislado. No es algo que solo afectó a un par de empresas, digamos. Exacto. Ha puesto bajo una presión inmensa a toda la cadena de suministro nacional. O sea, no hablamos únicamente del transporte urbano. Que por supuesto es lo más visible y doloroso para quienes han estado atrapados en el tráfico últimamente. Esta interrupción golpea una parte considerable de la industria manufacturera y compromete la estabilidad energética de regiones enteras que dependen de ese flujo constante. Y aquí es donde radica el problema de fondo que se expone en este análisis, porque no estamos frente a una simple tubería de metal que sufrió una abolladura o una fuga. Para nada. Estamos viendo en tiempo real las grietas en el diseño mismo de cómo se alimenta de energía toda una nación. Entiendo el punto sobre el diseño estructural, pero pongámonos un momento en los zapatos de quienes nos escuchan hoy y han vivido esa frustración en primera persona. Sí, la gente que está en la calle sufriendo esto. Para ellos hay una desconexión brutal entre lo que se dice oficialmente y lo que pasa en la calle. Podemos empezar marcando la diferencia entre el síntoma y la enfermedad. Me parece una excelente analogía. El síntoma visible son esas colas kilométricas. Es esa experiencia cotidiana y exasperante donde, por un lado, se escucha a las autoridades afirmar mediante comunicados que existen inventarios suficientes de otros combustibles. Ajá. Aseguran que todo está bajo control para atender la demanda nacional. Y en el papel los números de reserva cuadran. Pero la realidad del asfalto, la experiencia del consumidor final es que la interrupción llega rapidísimo. Se siente casi de inmediato. Totalmente. El golpe se siente en el bolsillo, en el aumento del costo de los pasajes, en el flete de los alimentos y, bueno, en las horas de sueño perdidas. Y esa desconexión entre los comunicados oficiales y la calle es precisamente el reflejo de la enfermedad subyacente. La enfermedad real. Se diagnostica aquí en los textos es un concepto fundamental en la ingeniería y la planificación. Es la inmensa fragilidad de los sistemas energéticos cuando dependen de infraestructuras críticas que están altamente concentradas. O sea que dependen de un solo punto. Exactamente. Funciona así. Cuando dependes de un punto de fallo único de un solo ducto maestro, no importa cuántos comunicados de tranquilidad se emitan o cuántas reservas marginales existan en los tanques de almacenamiento secundarios. La matemática simplemente no da. No da.
La distribución logística no da abasto para reemplazar de golpe ese flujo masivo que se ha cortado. Espera, pero si miramos un poco hacia atrás, el gas natural ha sido la gran historia de éxito económico del país. Sin duda. Durante más de 2 décadas y gracias a proyectos enormes como Camisea, se lograron hitos impresionantes. Se redujeron drásticamente los costos de generación eléctrica. Lo que abarató la luz en los hogares e impulsó de manera masiva este transporte a GNB, que ahora hace colas. Y la industria se volvió mucho más competitiva a nivel regional porque la energía era barata. Entonces, si ha sido tan exitoso y nos ha traído hasta aquí, es hasta lógico que hayamos apostado todas nuestras fichas a este recurso, ¿no? Claro. ¿Por qué ver como una falla de diseño algo que funcionó maravillosamente bien por 20 años? Es una observación muy válida. Y de hecho la información que revisamos hace un reconocimiento histórico muy claro de ese valor. Ha sido un recurso sumamente valioso. Pero la clave está en cómo evolucionan las necesidades de un país. Esa infraestructura, como bien dices, ha funcionado como un inmenso cordón umbilical vital. Ha nutrido a la industria, al transporte y a la generación eléctrica. Permitiendo un crecimiento que de otra forma habría sido imposible. Sin embargo, los sistemas energéticos modernos de hoy tienen exigencias diferentes. Ya no basta con lo de antes. Exacto. Ya no solo tienen la obligación de ser eficientes y baratos, que es la medalla que se lleva el gas natural. Ahora, por encima de todo, tienen que ser resilientes. Resilientes, es decir, la capacidad de aguantar un golpe y seguir funcionando. Tal cual. La resiliencia es la palabra clave que vertebra todo este análisis. Si ese único cordón umbilical falla, ya sea por un accidente fortuito, un problema de mantenimiento, un conflicto social o un desastre natural impredecible, todo el sistema colapsa. Todo el sistema que depende de él colapsa en un efecto dominó incontrolable. Por eso la verdadera interrogante que se pone sobre la mesa va mucho más allá de la coyuntura de esta semana. La pregunta estructural no es ¿a qué hora se normalizará la presión en las mangueras de los grifos de Lima? La pregunta es, si se está construyendo un sistema energético lo suficientemente diversificado y flexible para absorber y enfrentar los inevitables shocks del futuro. Esa es la clave de todo. Y aquí es donde la conversación da un giro que me parece fascinante, porque para responder a esa pregunta sobre la diversificación hay que mirar qué otras opciones tenemos a la mano. Y los datos que arroja este análisis cambian por completo la perspectiva. Totalmente. Hay una métrica en particular sobre la radiación solar en nuestro territorio que obliga a replantear todo. Resulta que el Perú, y muy especialmente la macrorregión sur del país, posee uno de los niveles de radiación solar más altos de todo el planeta. Es un dato espectacular. Estamos hablando de valores que superan los 2.300 kWh por metro cuadrado al año en ciertas zonas. ¿2.300? Y para que nuestra mente dimensione esto correctamente, no significa simplemente que en el sur hace un bonito clima soleado para ir a pasear. No. Estamos hablando de energía pura de la más alta densidad mundial, literalmente golpeando el suelo, bombardeando el territorio todos los días con una intensidad que otros países desarrollados solo pueden soñar con tener. La magnitud de esa cifra es impresionante. Y ahí radica la tremenda paradoja que expone esta evaluación. ¿A qué te refieres con paradoja? A que teniendo esta lotería geográfica a nuestro favor, esta cantidad absurda de energía lloviendo del cielo desde que amanece hasta que anochece, la energía solar todavía representa una fracción minúscula, casi anecdótica, dentro de la matriz eléctrica nacional. ¡Wow! Es una contradicción inmensa desde el punto de vista estratégico. Es riqueza energética infinita siendo completamente desperdiciada año tras año. Una riqueza que si se lograra capturar y canalizar a gran escala, podría otorgar un nivel de independencia energética sin precedentes. Y para entender por qué esto es tan crítico hoy y cómo se conecta con las colas en los grifos, debemos sumar un contexto fundamental que es el sector transporte. Lo que es fascinante aquí es que los datos indican que el transporte en el país consume cerca de 1/3 de toda la energía final. 1/3 de toda la energía. A ver, detengámonos ahí un segundo para visualizarlo. Sí. Ese tercio no son solo los autos particulares de fin de semana. Es toda la flota de camiones de carga pesada que cruza los Andes trayendo alimentos a los mercados de la capital. Son los miles de buses de transporte público, urbano e interprovincial. Las flotas de distribución logística, las motocicletas de reparto, es el movimiento continuo que mantiene viva la economía. Y al representar una porción tan masiva del consumo, ese tercio se convierte automáticamente en el campo de batalla principal. Claro. Es el sector neurálgico para cualquier estrategia seria de transición y seguridad energética.
porque la lógica es simple pero implacable. Si el transporte falla, se detiene la economía entera. Los mercados se desabastecen, los precios suben, la gente no llega a sus trabajos. Y si ese transporte depende mayoritariamente de una sola fuente primaria, como hemos visto, entonces el país entero es altamente vulnerable a cualquier fluctuación o interrupción de esa única fuente. Lo cual los lleva a un cambio de paradigma total que plantea esta visión. Ajá. Normalmente cuando se menciona la palabra electromovilidad o autos eléctricos, la mente colectiva se va directamente a imágenes de documentales de naturaleza, a los osos polares, a la imperiosa necesidad ecológica de reducir las emisiones de carbono. Se percibe casi siempre como una iniciativa verde, un esfuerzo altruista por el medio ambiente. Y si bien eso es cierto y necesario, la lectura pragmática que hace este análisis le da un sentido de urgencia muy distinto. Le quita la etiqueta exclusivamente romántica o ambientalista y la aterriza como una estrategia pura y dura de seguridad nacional. Seguridad nacional. Así es. El argumento central es que la electromovilidad es el mecanismo más efectivo para diversificar nuestra dependencia. A ver, hagamos un ejercicio mental basado en el escenario de las últimas semanas. Me parece bien. Imagina por un momento que una porción significativa del transporte urbano y de carga ya estuviera electrificada, y que esas baterías se alimentaran en gran parte por esa energía solar masiva del sur, o por otras fuentes renovables como la eólica o la hidroeléctrica. Claro, en ese escenario, si ocurre una falla técnica grave en el suministro de un ducto de gas natural, la ciudad simplemente amanece y sigue moviéndose. ¿No hay pánico colectivo? No hay fletes por las nubes, no hay colas de horas en la madrugada, las baterías de los miles de vehículos y la flexibilidad de la red eléctrica interconectada absorberían el impacto inicial. El ciudadano de a pie ni siquiera se enteraría del problema logístico subyacente porque su movilidad estaría garantizada. Es la diferencia abismal entre tener un sistema rígido que se quiebra ante la presión y un sistema elástico que se adapta y compensa en la falla. Y es interesante notar que esto no es una utopía lejana. No, para nada. La información contextualiza muy bien lo que pasa a nivel global frente a nuestra realidad local. Las principales economías del mundo, las superpotencias, ya están acelerando a fondo la electrificación de su transporte. Y ojo con este detalle, porque no están invirtiendo miles de millones de dólares únicamente para cumplir cotas climáticas o acuerdos internacionales. Lo hacen por una cuestión de supervivencia económica y seguridad energética. Quieren dejar de ser rehenes de importaciones de combustibles o de vulnerabilidades en infraestructuras únicas. Ahora, a nivel local, el documento señala que ya existen algunos marcos normativos iniciales para impulsar la movilidad eléctrica. No es que estemos partiendo de un cero absoluto. Pero la implementación, los incentivos reales en la calle avanzan a un ritmo exasperantemente lento. A paso de tortuga. Y la lentitud es el mayor riesgo. La conclusión que se extrae de esta parte del análisis es que la planificación, tanto del Estado como de los grandes actores del sector privado, no puede seguir operando con una mirada de corto plazo. No podemos vivir eternamente en modo de gestión de crisis, apagando incendios o literalmente tapando fugas temporales para salir del paso esta semana. La electricidad generada a través de fuentes limpias y ampliamente diversificadas se posiciona como la llave estructural para evitar el colapso urbano cuando los combustibles fósiles tradicionales enfrentan disrupciones. Es la única manera comprobada de construir un escudo protector real para la economía de todos los días. Así es. Claro. Aunque si lo piensas desde la perspectiva de alguien que trabaja en la industria tradicional, esto podría sonar a una amenaza directa. Es una reacción comprensible. Alguien podría escuchar este análisis y pensar, bueno, entonces la propuesta es que mañana mismo vayamos a cerrar las válvulas de camisea, abandonemos todo el negocio del gas natural y cubramos cada cerro del país con paneles solares de la noche a la mañana. Claro. Porque lamentablemente muchas veces estos debates técnicos terminan polarizándose al extremo en la plaza pública. O eres del bando de todo petróleo y gas, o eres del bando de todo viento y sol, sin puntos medios. Y caer en esa polarización sería un error estratégico monumental, algo que las ideas que estamos explorando se encargan de atajar y desmentir de forma muy enfática. Exacto. No es blanco o negro. No estamos frente a un dilema excluyente de gas versus renovables.
Desechar de un plumazo 2 décadas de inversión multimillonaria, de desarrollo de infraestructura y de conocimiento técnico que hoy sostienen gran parte de nuestra economía, sería simplemente irracional. El verdadero desafío que se plantea la respuesta inteligente de un país maduro es la integración. Y hay una analogía que ayuda muchísimo a clarificar este panorama y a salir de esa falsa dicotomía. A ver, cuéntanos. Imaginemos que la inmensa infraestructura energética de todo el país es una gran casa donde todos habitamos. El gas natural, hoy por hoy, es la base fundamental de esa casa. Son los cimientos profundos. Los cimientos y los muros de carga que la mantienen firme y operativa frente al viento. Ajá. Pero las energías renovables, aprovechando esos impresionantes 2.300 kWh de radiación solar que mencionábamos, vendrían a ser el seguro de vida contra terremotos, incendios o imprevistos graves. Es el seguro de vida que el Estado no está comprando. Y lo que revela esta situación de las colas es precisamente eso. El Estado, teniendo ya los cimientos sólidamente construidos, está posponiendo irresponsablemente la compra de ese seguro de vida. No puedes vivir tranquilo en una casa por más sólida que parezca hoy si sabes perfectamente que ante la primera sacudida fuerte no tienes ningún tipo de respaldo para reconstruir o mantener a tu familia a salvo. Es una forma muy ilustrativa de verlo. La integración inteligente consiste precisamente en hacer convivir esas energías tradicionales que nos dan estabilidad base con el despliegue acelerado de soluciones renovables. Todo dentro de una estrategia unificada a largo plazo. Por eso hay un llamado a la acción muy concreto en estos planteamientos. Se sugiere que la crisis actual es el momento oportuno, casi obligatorio, para abrir un diálogo técnico de alto nivel y con carácter de urgencia. Un diálogo que logre sentar en la misma mesa, sin antagonismos, a los expertos del sector energético tradicional y a los innovadores que desarrollan nuevas tecnologías renovables. Y para detonar esta conversación se proponen una serie de preguntas estructurales que son excelentes para quienes nos acompañan hoy, también las reflexionen. A ver, ¿cuáles son esas preguntas? Por ejemplo, ¿qué lecciones reales nos deja esta crisis logística sobre la resiliencia del país? ¿Hasta qué punto deberíamos acelerar la diversificación de nuestra matriz para evitar futuros colapsos? ¿Estamos realmente dimensionando y aprovechando el inmenso potencial solar y eólico que poseemos? ¿Qué rol facilitador y regulador debe asumir el Estado para impulsar estas tecnologías sin asfixiarlas? Y en definitiva, ¿cómo integramos ambos mundos de manera coherente, pensando no en el próximo mes, sino en las próximas 3 o 4 décadas? Son preguntas pesadas, complejas. Maras, perezas y trazar un plan vinculante a 30 años no es algo que suceda por arte de magia. Ni por el simple deseo de tener un aire más limpio. Todo esto requiere una cantidad enorme de voluntad y sobre todo un liderazgo sumamente capaz. Definitivamente. Para que esa integración pase de ser un bonito documento de análisis a una realidad palpable en la infraestructura nacional, se necesita regulación moderna y ágil. Se necesita estructurar financiamientos innovadores. Y fundamentalmente se requieren políticas públicas contundentes y sostenidas en el tiempo. Todo este andamiaje recae de manera invariable en el complejo terreno de la administración pública y de quienes toman las decisiones desde el gobierno. Y es precisamente aquí donde llegamos a una derivada fascinante de estas ideas y me parece vital ponerlas sobre la mesa. Sí, es un punto crucial del texto. Quien desarrolla este análisis no se queda únicamente observando los cables, las válvulas de presión o el rendimiento de los paneles solares. Da un salto directo y explícito hacia el terreno político, proyectando las consecuencias de esta crisis técnica hacia el futuro cercano, específicamente de cara a las elecciones del 2026. Y para ser muy transparentes con quienes nos escuchan, esta perspectiva que vamos a compartir a continuación refleja netamente la postura y el razonamiento del autor de las ideas originales. Así es. Lo mencionamos porque el autor busca entender cómo conecta los puntos entre la ingeniería y la política nacional. El planteamiento que hace el autor es que esta urgencia por reconfigurar el sistema energético no flota en el vacío. Está íntimamente entrelazada con otros pilares críticos que determinan el desarrollo y la viabilidad del país. El razonamiento es que si un Estado no puede garantizar algo tan básico como el flujo continuo de energía, difícilmente podrá sostener áreas fundamentales y mucho más complejas, como el sistema de salud pública o la infraestructura educativa. Por lo tanto, enfrentar retos de esta magnitud gigantesca como rediseñar la matriz energética de toda una nación en plena transición global
exige obligatoriamente que los próximos gobiernos estén liderados por equipos preparados. Equipos que posean la preparación técnica y la visión estratégica necesarias para gestionar esta altísima complejidad sin caer en populismos de corto plazo. Es una conexión directa entre el problema logístico de la madrugada y la responsabilidad cívica. De hecho, la conclusión de esta perspectiva en el documento finaliza siendo un llamado muy directo al ciudadano. Plantea que la única forma real de salir de este ciclo de vulnerabilidad es ejerciendo el voto de manera informada, inteligente y responsable en los próximos procesos electorales. Y para canalizar este llamado a la acción, la fuente que estamos revisando cita e invita a visitar una plataforma específica como parte de este esfuerzo de concientización ciudadana. Mencionando puntualmente el sitio web votoresponsable.online. Ese es el marco definitivo que se le da a toda esta crisis de los grifos. La solución a los problemas crónicos de infraestructura técnica pasa irremediablemente por la calidad de las decisiones que tomamos en las urnas. Si intentamos destilar la tesis central de toda nuestra charla de hoy, la gran lección trasciende por mucho la frustración temporal por los camiones cisterna retrasados o las tuberías en reparación. Sí, va mucho más allá. La idea fuerza es que la verdadera seguridad energética de un país en el siglo XXI no se basa simplemente en tener acceso a una sola fuente de energía colosal, por más económica o eficiente que ésta sea en el presente. Apostar todo a esa única carta es vivir bajo una ilusión de seguridad. La verdadera fortaleza, la resiliencia real, radica en la capacidad intrínseca que tiene todo el sistema para adaptarse ágilmente ante lo inesperado. En su capacidad para diversificarse, sumando nuevas tecnologías. Y en última instancia, en su habilidad para evolucionar constantemente frente a las crisis que sin duda seguirán apareciendo. Ese es el verdadero sello de una infraestructura madura, moderna y preparada para el futuro. Una capacidad de adaptación que, como hemos visto, nos urge desarrollar. Y para ir cerrando nuestro análisis de hoy, hay un pensamiento final rescatado entre estas ideas que resulta sumamente provocador. Sí, es una cita fantástica. Y pone todo en una perspectiva histórica fascinante. Nos recuerda que hace más de 100 años, muchísimo antes de que existieran estas crisis de grifos, debates sobre matrices eléctricas interconectadas o angustias por el precio del transporte, hubo una mente brillante que comprendió una verdad fundamental sobre nuestro entorno. Un visionario que entendió que el verdadero progreso humano no tiene por qué estar encadenado a la escasez, Al miedo al desabastecimiento o a la extracción finita de recursos bajo tierra. La cita es de Nikola Tesla, y escuchen bien la inmensa magnitud de esta idea que formuló hace un siglo. Él dijo, la potencia eléctrica está presente en todas partes en cantidades ilimitadas y puede impulsar la maquinaria del mundo sin necesidad de carbón, petróleo, gas o cualquiera otro de los combustibles comunes. Es una visión profunda que hoy, más de un siglo después de haber sido pronunciada, cobra una vigencia y una urgencia absolutas frente a la fragilidad de los retos que acabamos de desglosar. Es que parece escrita para el día de hoy. Y esa es exactamente la idea, la chispa con la que queremos que la audiencia se quede reflexionando en este momento. Cuando vuelvan a ver esas colas interminables o sientan la frustración del tráfico paralizado, recuerden que la solución técnica para evitar que una ciudad entera o un país colapse por falta de combustible ya está literalmente ahí afuera. Esos más de 2.300 kWh por metro cuadrado de energía pura e inagotable están cayendo sobre el sur de nuestro territorio, iluminándonos en silencio todos los días. La tecnología global para capturarla, almacenarla y mover nuestros vehículos existe y avanza a pasos agigantados. La necesidad económica y de seguridad es más que evidente. Lo único que nos falta, según nos demuestra con tanta contundencia esta exploración, es la voluntad y la capacidad de organización para utilizarla. Y así, finalmente, construir un sistema que no dependa jamás de un solo hilo a punto de romperse. Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo recorrido de hoy. Sigan manteniendo esa curiosidad viva, sigan cuestionando la forma en que funcionan las cosas a su alrededor, buscando siempre el porqué detrás del síntoma, y nos encontramos muy pronto en el próximo análisis a fondo.